Bom, é, boa noite. Vocês estão me escutando? Podemos começar? Estão escutando? Ah, legal. Então, eu consegui agora colocar a apresentação para a gente poder trabalhar melhor. Este, e então não ter que estar fazendo aquilo de a gente não poder estar ao mesmo tempo com um objeto em comum. Eh, então, vamos a começar. Vocês, se puderem, então, em todo caso, se dá algum problema, vocês podem me chamar a atenção para que a gente possa corrigir, não? Ok, Juliana vai sair e vai entrar novamente. Bom, então, hoje o que a gente queria conversar, continuando com nossas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, bom, aí tem algumas companheiras que não estão conseguindo escutar. Ah, tá. É só sair e entrar de novo, então. Então estava. Bom, primeiro estava. Vocês viram que continuei gravando as aulas e por sorte a gravação ficou boa. E então agora estou fazendo novamente a mesma coisa, estou gravando e depois que termina a aula eu divido a gravação, tento fazer blocos mais pequenos. Estou achando que blocos de 15 a 20 minutos de gravação é melhor, fica melhor para assistir, por exemplo, no YouTube. Legal, isso. Fica melhor para poder assistir no YouTube, incluso para assistir em um celular, que me imagino que en un celular, mismo que sea modesto, da para asistir un vídeo de 15 a 20 minutos y no un vídeo de 1 hora o de 2 horas. Então estou fazendo isso. Minha ideia agora já coloquei para gravar e então vamos a fazer a mesma coisa e dessa forma vamos conseguindo melhorar nosso trabalho. E aí agora reparei que eu podia colocar uma apresentação aqui atrás e que isso ajuda muito para a gente poder desenvolver nosso trabalho, não? Então, na conversa da última vez, estivemos trabalhando o processo de surgimento das universidades populares. Primeiro analisamos a questão do movimento anarquista, como o movimento anarquista
inspirado en aquella concepción iluminista, ¿no?, de educación del povo, inauguró, fez algunas experiencias de universidad popular. Después vimos un caso de América Latina en particular, a situación da Universidad de Córdoba, y las banderas que la Universidad de Córdoba levantó, que como ustedes vieron, se trata de un movimiento estudiantil, ¿no? Un movimiento estudiantil en Córdoba levantó aquella bandera de reforma universitaria, que era un movimiento de carácter antioligárquico, ¿no? Y después vimos un mismo proceso, solo que posiblemente más radicalizado, en el caso de los estudiantes peruanos. Fue también un movimiento estudiantil peruano que en cierta medida, inspirados en Córdoba, también promovieron un proceso de reforma universitaria, solo que fue un proceso de reforma universitaria que tuvo un carácter más avanzado. Y por eso ellos levantaron aquella bandera de la Universidad Popular y fundaron una Universidad Popular, que na verdade era gerida, administrada por los propios estudiantes. Era la propia Federación de Estudiantes Peruanos que levantó esa bandera con aquel dirigente que nos falamos, Aya de la Torre. Voy a colocar aquí un nombre de él porque es en español, ¿no? Guaya de la Torre, que fundó aquel partido llamado APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eu tinha dito na outra vez antiimperialista, mas a letra A, a última letra A, quer decir americana, ¿no? Ainda que era un partido antiimperialista, no se definía como un partido antiimperialista. Y con esa lideranza de Aya de la Torre, los estudiantes, en aquel momento Aya de la Torre era un estudiante, ¿no? Fundaron a Universidad Popular también en Perú. Y también hubo un proceso semejante en Cuba, donde también fue fundada una universidad popular. De iniciativa estudiantil, ¿entiendes? Ya no son las iniciativas operarias que ven de un movimiento anarquista, sino que son iniciativas ahora que ven de un movimiento estudiantil, donde seguramente también hay posiblemente estudiantes que se identifican con un movimiento anarquista, mas también hay estudiantes que se identifican con un movimiento socialista, o estudiantes positivistas, ¿no? Estudiantes que son reformistas y que se inspiran en un pensamiento positivista, ¿no? Y ahora queríamos ir para o Brasil. Queríamos avanzar y trabajar la situación do Brasil y también un movimiento estudiantil brasileiro, que ahora vamos a ver que fue muy activo, só que en un otro periodo histórico, ¿no? ¿Y por qué aconteció en un otro periodo histórico, ¿no? Entre otras cosas porque nuestro proceso de construcción universitaria fue diferente. Vocês saben que es una cuestión bien particular, ¿no? De que a colonización española fue diferente a colonización portuguesa en este aspecto de las universidades. España fundó universidades, fundó varias universidades, universidades incluso la Universidad, por ejemplo, de Perú, esta que nos estábamos haciendo referencia, ¿no? La Universidad de San Marcos en Perú fue fundada en 1500 y alguna cosa que después se va a verificar exactamente, ¿no? Mas también los españoles fundaron una universidad
universidad en México. Por tanto, a colonización foi bem diferente a colonização espanhola. En ese sentido, claro, fue colonización. Eso no quer, a gente no tem como atribuir a esa colonización algún carácter más progresista, ¿no? Mas teve ese trazo de que España fundó universidades. Eso quiere decir que entonces España tinha a idea de que para formar os quadros dirigentes, os quadros que irían a gobernar a sus colonias, no tenían que se deslocar para España a estudiar en España, sino que se podían educar, que podían estudiar ahí mismo, ¿no? En los propios países colonizados. Y el caso de Portugal fue diferente. Portugal no autorizó y no fez universidades durante su colonización. Aquellos que querían estudiar tenían que ir a estudiar a Lisboa, tenían que ir a estudiar a Portugal. Por tanto, no se fundaron universidades durante la colonización. Y na verdade as universidades se van a fundar no século XX ya. Y incluso FRJ, ¿no? Estamos ahora en estos días conmemorando 100 años o século de fundación de la Universidad Federal do Rio de Janeiro. Es claro que eso no quiere decir que no había instituciones de formación universitaria o de carácter terciario, ¿no? Había esas universidades, diríamos así, serían instituciones de carácter universitario, más que no configuraban una verdadera universidad, porque eran instituciones para formar, por ejemplo, médicos apenas, exclusivamente. ¿Entienden? No tienen ese carácter que tiene una universidad, donde coexisten todas esas formas de conocimiento, ¿no? Esa idea del conocimiento universal, ¿no? Era una universidad solo para formar médicos, solo para formar ingenieros y así por diante, ¿no? Eran instituciones o facultades isoladas y no universidades. Entonces, eso solo para llamar la atención de que no hay que no había ninguna forma de poder estudiar medicina o de poder estudiar ingeniería o de poder estudiar derecho o filosofía. Claro que había, solo que no eran instituciones universitarias no sentido de un complexo de instituciones donde varias disciplinas coexisten y hay esa visión universal del saber. O que había era una formación más profesionalista, más voltada para formar profesionales en alguna especialidad, ¿no? Y va a ser solamente no século XX que va a comenzar este proceso de formación, ahora sí, de universidades. Y el caso nosso, ¿no? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por ejemplo, se va a fundar a partir de instituciones que ya existían anteriormente, ¿no? Y que se van a unir en una, ahora sí, en una única institución, que cuando se funda va a ser denominada Universidade do Rio de Janeiro. Va a ser fundada aquí en 1920, a Universidade do Rio de Janeiro. Eso. Y un poco tiempo después va a mudar de nombre. Por eso a veces hay esa confusión. Yo propio ya me confundí con los nombres de nuestra universidad. Va a ser mudado el nombre para Universidade do Brasil. Durante los gobiernos de Vargas, va a ser llamada
Universidade do Brasil. E já na ditadura, no segundo ano da ditadura, vai ser novamente mudado o nome da universidade e agora vai passar a ter o nome que tem atualmente, não? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Isso só para lembrar o nosso processo e vale a pena lembrar, não apenas porque são 100 anos da universidade, sino porque foi a primeira que teve esse caráter de universidade, ¿no? De un lugar donde existe una formación de varias disciplinas juntas, donde existe esos múltiples saberes coexisten en un mismo espacio institucional, ¿no? Entonces, por eso se fala, ¿no? De que el proceso universitario brasileiro, por causa da colonização portuguesa, foi um processo universitário tardio. E isso explica, ou pelo menos contribui para explicar por que o processo estudiantil, já que são os estudantes a força que levanta esa bandera da reforma universitaria, porque o movimento estudiantil demorou também em entrar na cena política com suas reivindicações de uma universidade mais democrática, de uma universidade popular, ¿no? Então, era isso que queria, pelo menos como introdução, para ir agora a falar um pouco sobre o papel da UNE. A ver, alguna preguntas ou algum comentário sobre estas primeras questões que estivemos falando. Ok.